Buenas gente, bienvenidos a un nuevo timelapse o speedart en este canal. Esta es la primera vez que lo haré con mi voz y es que es una ocasión especial y será un video bastante largo ya que tomó varias horas de grabación. Este es cómo hice mi animación de Halloween especial que subí hace un par de semanas. Básicamente se puede ver en el fondo el proceso de animación que me tomó bastante trabajo, pero también voy a contar detalles de forma improvisada sobre todo el proceso de creación, ya que puede ser bastante interesante y me interesa saber qué opinan de este formato. Vamos a empezar hablando de la preparación antes de hacer la animación, y es que lo primero obviamente fue la idea. La idea la verdad la fui generando con ChatGPT, básicamente qué idea de Halloween para personajes de Splatoon podía ser interesante, no tan compleja, algo fácil, rápido, pero que fuera interesante y divertido de ver. Y así surgió la idea de hacer que los personajes básicamente se sorprenden ante un tipo de truco de Halloween hecho por otro personaje. Así que teniendo esto en cuenta, empecé a desarrollar el guión, donde básicamente incorporé a diversos personajes que encajaban con la situación, que vendrían siendo los amigos de Jan y Ruby. Tras eso, básicamente me puse a buscar los modelos que serían parte de la animación, principalmente lo que es el escenario y los personajes. Básicamente, dado que era algo de Halloween, tenía que ponerle atuendos acordes a su outfit para la fecha de Halloween. Así que lo primero fue buscar escenarios que necesitaban un tipo de ciudad medio oscura para dar esta estética de Halloween medio siniestra como de noche de Halloween. Sin embargo también para los trajes tuve que pensar qué traje usaría cada uno, y ahí me surgió la idea de que Ruby fuera con un outfit de bruja, Cloudy simplemente como vampiro, Jan imitando un poco a lo que es Jason. Después tendríamos a Claire, que básicamente sería algún tipo de diabla. Y finalmente Moe, que sería como un hombre lobo. Así que tuve que buscar básicamente ropas para todos ellos. En el caso de Ruby y de Claire ya estaban las ropas en el pack de Joy Sandbag, pero tuve que adaptarlos a sus modelos. Y lo mismo para todos los demás. El más sencillo de todos fue Cloudy, dado que tenía simplemente que adaptarle la capa del Agente 3 y ponerle unos colmillos que no son más que sus dientes, pero que sobresalen. La verdad me gustó bastante el diseño que quedó al final, creo que se ven muy lindos. Y bueno, básicamente ya con eso me pude poner a trabajar en la animación, que es lo que se está viendo durante todo este rato que llevo hablando. Y es que lo primero fue obviamente posicionar el escenario, ponerlo al centro de la cámara, y básicamente determinar cómo empezaría y cómo irían caminando los personajes. Dado que estarían obviamente caminando en la calle, agarré la animación base que ya funciona, en la cual se tienen a los personajes caminando. Estos serían los primeros segundos, y cuando ya se hace un zoom in a Ruby, que sería quien haría el truco con los otros personajes, pues entonces tendría que hacer que su animación cambie. Y ahí empezó la primera parte de animación, hacer que Ruby interactúe con Cloudy, moviéndose de cierta forma más fluida. Cloudy pues reaccionando a esto, tratando de como sorprenderse, al mismo tiempo tener curiosidad, parar de caminar y quedarse atrás de los demás. Y entonces ahí es cuando Ruby le mostraría la calabaza, que sería el truco, o básicamente la sorpresa. Y bueno, ahí la gracia es la reacción y forma de hablar de Ruby, en la que simplemente trata de que Cloudy no diga nada, y pues se guarda la calabaza para lanzarla como diciendo ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salió esto? ¿Qué está pasando? Para que todos se detengan, miren atrás y digan como ¿qué pasó? Y ahí aparezca la calabaza que bueno, coincidentemente cae justo sobre Jan, o sea, es básicamente conveniente. Podría haber sido sobre cualquiera, pero cayó sobre Jan y básicamente ahí va la segunda parte de la animación. La verdad es que toda esta primera parte, que es lo que se ha estado viendo, me tomó bastante, creo que fueron como 3 horas. Y más que nada por la parte de Ruby interactuando con Cloudy. O sea, eso tomó bastante trabajo, ya que no fue tan fácil el movimiento de salto de Ruby y que no se viera como tan forzado. Al final creo que quedó bastante bien. El estilo de animación que quise usar pues es el que
usé antes de básicamente dejar de lado esto de las animaciones, que sería como el estilo medio o de alto esfuerzo, pero no máximo esfuerzo. Y de esta forma es mucho más rápido y tampoco sufro tanto. O sea, al final realmente fueron 6 horas de animación, que si lo consideramos en los 26 segundos que dura el video, pues sí es bastante, pero tampoco es demasiado. O sea, con 12 horas uno hace un minuto de animación, lo cual está bastante bien. Creo que esta no es una animación tan fluida realmente, no es una animación con tanta acción, no es una animación que muestre mucho, realmente pasan pocas cosas, pero bueno, tomó 6 horas, así que imagínense. Acá en el fondo se puede ver que exporté la animación y traté de convertirla para ver realmente cómo resultaba, o sea, cómo se estaba viendo. Básicamente un preview de pues mi avance para ver realmente si iba fluido, si se veía bien. Aunque bueno, afortunadamente gracias a mi PC no tenía problemas en cuanto al rendimiento y a que se vea fluido porque no tenía ningún efecto, eran pocos modelos y la cámara tampoco se movía mucho, así que era algo sencillo. Y bueno, ya en esta parte se puede ver a Claire, que básicamente ve la calabaza y se asusta porque es como, ¿qué demonios es eso? O sea, ¿cómo llegó eso ahí? Y bueno, es una broma, entonces mientras que Claire se asusta y la cámara como que trata de mostrarla, pero luego mostrar que al fondo en realidad se están riendo Claudie y Ruby, pues entonces ahí se descubre que es una broma. Y esta parte también me tomó muchísimo tiempo en animar, la verdad fue mucho trabajo, ya que las expresiones de Ruby quería que se vieran como que realmente se está riendo, que no puede contener la risa. Entonces tuve que moverle bastante, hacer como que se retuerce básicamente, que cierra los ojos, que los abre. O sea, creo que me gustó bastante cómo quedó esa parte, pero fue bastante difícil. En cambio Claudie es mucho menos expresivo, es mucho más tranquilo, como que se ríe un poco y mira a los demás, pero tampoco va a reírse a carcajadas. Sin embargo Ruby pues sí, porque Ruby la verdad es bastante alegre. Entonces bueno, básicamente esta era como ya la última parte, solo faltaba hacer que Ruby les dijera a los demás ¡Feliz Halloween, chicos! Que es básicamente un mensaje a ustedes que están viendo esto, si es que lo están viendo, que es pues ¡Feliz Halloween! Justo el día 31. La verdad creo que quedó muy bien. Un dato curioso es que la escoba de Ruby muchas veces tenía que moverla de tal forma que no interfiriera en el cuerpo de Claudie, porque obviamente, o sea, se ve, es muy grande la escoba, así que necesitaba hacer que no interfiriera con el cuerpo ni de Ruby ni de Claudie al momento de mover el brazo. Pero bueno, básicamente prueba y error, ir mejorando la animación y darle pues ya el cierre que vendría siendo cuando ya Ruby le dice feliz Halloween y entonces los personajes como que ya reaccionan a eso, y ahí quise, bueno, podría haberlo dejado ahí la animación, pero quise darle como un cierre que se vea que la historia continúa, pero obviamente ya no va con la sorpresa, ¿no? Que era la calabaza. Así que simplemente dice que Ruby va y Jan le pasa la calabaza a Ruby. Los otros pues simplemente se ríen, reaccionan un poco, pero en realidad todo ya se termina y la cámara se aleja. Así que esa fue la animación. Realmente sí, como 6 horas animando. Obviamente no las hice seguidas, creo que fueron en 2 días. Y es que eso fue lo más sorprendente, y es que hice esto en como 4 días desde que empecé hasta que publiqué el video. Y sin embargo no es algo que me guste mucho hacer, o sea, por eso le he sacado bastante partido a esta animación, continuando haciendo videos como todas las versiones con distintos estilos, y este donde cuento cómo lo hice. Así que si te gusta este tipo de video donde hablo de los proyectos que vaya haciendo, que quiero hacer más animaciones ya que creo que puede salir bastante bien, 6 horas o 8 no es tanto tiempo realmente, es una cosa que en una semana lo puedes hacer perfectamente. Entonces cuéntenme qué opinan. Ya por último solo me queda mostrar aquí que se están editando los efectos de la animación, que vendrían siendo pues todo el tema de los shaders, de la iluminación, de las sombras, darle una estética más de Halloween, más oscura. Y bueno, ahí fui experimentando con diversos estilos. La verdad yo quería usar el estilo nuevo que tengo, que es con P-Atoon, que es un shader que le da un estilo como más cartoon o de cierta forma con mayor definición.
Sin embargo, no daba del todo la iluminación, o sea, se veía muy claro para lo oscuro que estaba el ambiente. Y si ponía uno muy oscuro, se veía demasiado oscuro. Así que la verdad, por eso es que hice varias versiones. Versiones donde estaba con más luz, con más oscuridad, con borde, o con mi antiguo estilo que es el Power Shader, que básicamente ya no tiene esa definición, pero sí que tiene las sombras mucho más realistas. Así que bueno, eso vendría siendo. Espero que les haya gustado. Si no han visto la animación por lo que sea, vayan a echarle un vistazo. Les agradecería mucho un like y comentario. Nos vemos en la próxima y adiós.